miles de millones de euros. Una pista de aterrizaje impecable. Y ni un solo avión. Veremos la promesa deslumbrante que sedujo a toda una región y alzó grúa sobre el horizonte. Descubrirás las decisiones que, paso a paso, cimentaron un futuro muy diferente al que todos imaginaban. Entenderás cómo la euforia de una nación erigió su propio monumento al vacío. La verdad detrás del brillo y su oscura huella. Esto es solo el principio. El sol de la España de principios del nuevo milenio brillaba con una intensidad deslumbrante, no solo en el cielo mediterráneo, sino en la ambición colectiva de una nación que parecía haber descubierto el secreto de la prosperidad infinita. Eran los años del boom, una era dorada donde el ladrillo era rey y los megaproyectos de infraestructura se erigían como monumentos a un futuro prometedor. De norte a sur, las grúas dibujaban un nuevo paisaje, y el horizonte de cada región se llenaba con la promesa de autovías relucientes, trenes de alta velocidad y, sobre todo, aeropuertos. Eran los años del boom, una era dorada donde el ladrillo era rey y los megaproyectos de infraestructura se erigían como monumentos a un futuro prometedor. Aquí, la visión de un futuro glorioso tomó una forma tangible, impulsada por un nombre que resuena aún hoy con la fuerza de una era pasada, Carlos Fabra. Su ambición era la de transformar Castellón, de posicionarla en el mapa internacional, de tejer una red aérea que conectara sus costas y sus gentes con el resto del continente. Su idea era simple y audaz: construir un aeropuerto. No uno cualquiera, sino una infraestructura moderna, una puerta de entrada para el turismo y un motor económico que lanzaría a la provincia hacia una prosperidad sin precedentes. Fabra concibió el proyecto como una manifestación de su visión personalista, una promesa de riqueza y desarrollo que resonaba profundamente en una época donde los límites parecían no existir. La provincia necesitaba, argumentaba, una conexión directa con Europa, una arteria vital que bombeara viajeros y oportunidades. Así, en un terreno virgen de Benlloch y Vilanova de Alcolea, entre campos de naranjos y almendros, comenzó a materializarse esta colosal aspiración. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Las obras avanzaron al ritmo vertiginoso que marcaba la época, bajo la atenta mirada de un país que miraba hacia adelante con una fe ciega en el progreso. Se levantaron pistas, terminales, torres de control, estructuras gigantescas diseñadas para recibir a millones de pasajeros, para dar la bienvenida al mundo que, se creía, estaba ansioso por descubrir Castellón. Pero mientras las últimas piezas de este imponente puzzle se encajaban en su lugar, el paisaje económico de España empezaba a cambiar. La marea del boom inmobiliario, que había elevado el país a alturas insospechadas, comenzaba a retirarse, dejando al descubierto las grietas de una prosperidad frágil. Lo que había sido un periodo de euforia desmedida se transformó, casi imperceptiblemente al principio, en el prólogo de una de las crisis económicas más profundas que España recordaría. En 2011, en el apogeo de esta tormenta económica, el aeropuerto de Castellón de la Plana fue simbólicamente inaugurado. El corte de cinta, un gesto de triunfo, se llevó a cabo ante una infraestructura flamante, reluciente bajo el sol, diseñada para una vida llena de ajetreo y bullicio. Pero el eco de los discursos y los aplausos se encontró con un silencio inusual, un vacío que se convirtió en la característica más definitoria del flamante aeropuerto. Se había construido una puerta al mundo, sí, pero la pregunta era, ¿quién la cruzaría? Y, quizás más importante aún, ¿había alguien realmente al otro lado esperando para entrar? El aeropuerto de Castellón se preparaba para convertirse, sin haber despegado, en un ícono de la España de los elefantes blancos. El silencio se extendió como una mortaja sobre las recién asfaltadas pistas, un presagio sombrío para una infraestructura diseñada para el incesante rugido de los motores a reacción. La gran inauguración había pasado, los discursos se habían desvanecido, pero la prometida puerta al mundo permanecía cerrada. No era falta de voluntad, sino una maraña de burocracia, certificaciones aéreas y disputas políticas la que impedía que un solo avión comercial despegara o aterrizara. En lo que ya era, a todas luces, una pista de aterrizaje sin propósito. En el centro de esta colosal empresa se encontraba Carlos Fabra, el entonces presidente de la Diputación de Castellón, cuya visión y determinación habían sido el motor principal de la construcción. Su fe en el proyecto era inquebrantable, una convicción arraigada en la creencia de que Castellón merecía su propio acceso a los cielos. Se habló de atraer a millones de pasajeros, de impulsar el empleo y de colocar a Castellón en el mapa global. Para muchos, Fabra era un visionario, para otros, el arquitecto de una fantasía costosa. Pero la realidad, caprichosa e inoportuna, tenía otros planes. La construcción del aeropuerto había coincidido con la cresta de la burbuja inmobiliaria española. Una época de optimismo desmedido donde el crédito fluía libremente y los proyectos faraónicos parecían una inversión segura. Se creía que la demanda, si no existía, sería creada por la mera presencia de la oferta. Sin embargo, a medida que el hormigón fraguaba y las terminales se alzaban, los primeros cimientos de aquella prosperidad ilusoria comenzaban a resquebrajarse. Mientras tanto, el aeropuerto seguía devorando recursos. El mantenimiento de una instalación de sus características, aunque inoperativa, generaba un gasto constante.
la seguridad, la iluminación, el personal mínimo para las labores de conservación. Cada día que pasaba sin ingresos era un drenaje económico, un goteo constante en las arcas públicas. La pregunta de quién asumía esos costes, y por qué, comenzó a resonar con más fuerza en los pasillos de la política y en la opinión pública. En medio de esta paradoja, una imagen se erigió como el símbolo más potente del absurdo, la gigantesca escultura de un hombre sujetando un avión, obra del artista Juan Ripollés, que se alzaba a la entrada del aeropuerto. Un monumento al poder y la ambición, con un coste de 300.000 euros, se convirtió rápidamente en objeto de burla y crítica. Un hombre con un avión, se preguntaban los ciudadanos. Quizás es el único que puede hacer que uno despegue de aquí. La ironía era palpable, el monumento, una afrenta visible a la creciente frustración. Pero la realidad del mercado aéreo era implacable. Las aerolíneas necesitan rutas rentables, y Castellón, sin un flujo de pasajeros garantizado ni una infraestructura de conexión eficiente, no ofrecía el panorama deseado. Pero la realidad del mercado aéreo era implacable. Las aerolíneas necesitan rutas rentables, y Castellón, sin un flujo de pasajeros garantizado ni una infraestructura de conexión eficiente, no ofrecía el panorama deseado. Las promesas se desvanecían, los acuerdos se caían y el calendario seguía sin fecha para el primer vuelo comercial. El escrutinio público y mediático se intensificó. El aeropuerto fantasma, el aeropuerto de los pájaros, el aeropuerto sin aviones, se convirtieron en titulares recurrentes, cada vez más críticos. Las cifras de inversión se comparaban con la ausencia total de actividad, y el proyecto, antes estandarte del progreso, mutó en el epítome del derroche y la mala gestión. Y entonces, el golpe de gracia. La crisis financiera global de 2008, que ya se gestaba, estalló con virulencia en España. La burbuja inmobiliaria reventó, el crédito se esfumó y la economía se contrajo drásticamente. Lo que antes era un gasto controvertido, ahora era una hemorragia inasumible. Los presupuestos se recortaron, la inversión se detuvo y cualquier esperanza de justificar o recuperar la inversión en el aeropuerto de Castellón se desvaneció con la misma rapidez con la que se había inflado el optimismo. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Siguió operando muy por debajo de su capacidad, siempre arrastrando el pesado lastre de su pasado, un recordatorio perpetuo de lo que pudo ser y no fue. Lo que antes era un controvertido proyecto, después una hemorragia inasumible, se convirtió finalmente en una cicatriz imborrable en el paisaje y en la conciencia colectiva. El aeropuerto de Castellón, concebido como un portal al futuro y un motor de riqueza, quedó varado en tierra, un coloso de hormigón y acero que se transformó en un elocuente monumento a la desmedida ambición. Las consecuencias fueron tan reales como las pistas desiertas y las terminales vacías. Millones de euros, extraídos de las arcas públicas, se habían invertido en una infraestructura que no encontraba pasajeros, ni vuelos, ni justificación. El coste faraónico se tradujo en una losa financiera para la región, un gasto recurrente en mantenimiento y seguridad para unas instalaciones que, durante años, solo albergaron el polvo y la desilusión. Aquella factura, impagable en términos de oportunidad perdida, fue abonada por los ciudadanos, quienes vieron como recursos que podrían haber fortalecido la sanidad, la educación o la industria local se evaporaban en un espejismo de prosperidad aérea. El impacto trascendió lo puramente económico. A nivel social, el aeropuerto fantasma se erigió en un símbolo potente y doloroso. Representaba el despilfarro, la mala gestión política y la fragilidad de las promesas incumplidas. Generó un profundo escepticismo, un cinismo corrosivo hacia las grandes iniciativas públicas y una palpable desconfianza en la clase dirigente. La esperanza de desarrollo y empleo, que había alimentado los primeros años del proyecto, mutó en frustración y un sentimiento de haber sido desposeídos. Para el mundo exterior, Castellón se convirtió en el hazmerreír de una crisis económica que desnudaba sin piedad las contradicciones de una época. Su imagen pública quedó irremediablemente ligada a la de la ostentación sin sentido. Años después, en un intento por redimir parte de aquella inversión y limpiar la mancha de su abandono, el aeropuerto encontró una actividad mínima, a menudo simbólica. Algunos vuelos charter, aerolíneas de bajo coste con destinos limitados, tímidas operaciones de carga. La imagen del aeropuerto completamente desierto se fue atenuando, pero la herida no cicatrizó. Nunca se acercaría a la visión grandiosa de sus fundadores. Siguió operando muy por debajo de su capacidad, siempre arrastrando el pesado lastre de su pasado, un recordatorio perpetuo de lo que pudo ser y no fue. El aeropuerto de Castellón no es solo un conjunto de edificios y pistas, es una parábola moderna. Nos habla de la fina línea entre la visión y la quimera, entre el progreso y la desmesura. Es un testimonio silencioso del impacto que las decisiones políticas, la vorágine económica y la ambición desmedida pueden tener en el destino de un lugar y de sus gentes. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.